Que Dios les bendiga a todos esta tarde. Gracias a Dios que podemos estar juntos y tener esta oportunidad de abrir la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen, por favor, a un texto de la Biblia. Este versículo es corto, pero tiene gran profundidad en sus palabras. Y como ustedes ven, ustedes van a ver, el texto es Proverbios, capítulo 14, verso 1. Ustedes van a ver que de ahí puede salir el título de este mensaje del día de hoy. Dice así la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Vamos a volver a leer el texto. Es el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto quiere decir que existen dos tipos o dos clases de mujeres. Una mujer que es sabia y la otra que es necia. Es lo que dice el texto. Y es interesante, ¿verdad? Porque prácticamente lo resume en dos la palabra de Dios. No dice que hay tres, no dice que hay una muy sabia o muy necia, sino que la Biblia, pues obviamente es un libro que es claro, para que no haya confusión alguna. Por lo general, los proverbios están divididos de esa forma. Habla de la tesis y la antítesis, habla de los sinónimos o los antónimos, y de esa manera la palabra de Dios está escrita. También habla de un hombre necio, de un hombre sabio. Habla de un joven necio, un joven sabio. Habla de un joven prudente. Habla de un joven que es falto de entendimiento, que es simple. Y el Señor Jesucristo también hizo este tipo de división, porque el Señor Jesucristo describe que hay dos fundamentos: la roca y la arena, el hombre bueno, el hombre malo, el hombre sabio, el hombre necio. También el Señor habló de esto. Entonces, en esta tarde vamos a tener el estudio y le he titulado un contraste entre la mujer sabia y la mujer necia. Un contraste es lo que vamos a ver. Vamos a estar viendo varios textos de la palabra de Dios, y el propósito que hay en este día de compartir este estudio es precisamente presentar ese contraste entre la mujer sabia y la necia. Y vamos a ir viendo algunas de las características y algunos de el proceder como resultado de la actitud de ambas. Y seguramente cuando usted menciona o cuando usted escucha que yo estoy comentando esto, pues a lo mejor dicen, sobre todo las mujeres pueden llegar a pensar: es que el hermano es machista y solamente habla de las mujeres. No, la verdad es que para nada. Yo más bien no quisiera tomar ningún papel, sino lo que vamos a ir haciendo es simple y sencillamente ver lo que dice la palabra de Dios, y algunos textos son tan claros que ni siquiera necesitan explicación. Mi deseo, mi oración, obviamente, es que aprendamos, sobre todo las mujeres, aprendan a aceptar qué dice la palabra de Dios, y aprendan a someterse a la voluntad de Dios con relación al papel que ellas desempeñan dentro de la iglesia, dentro del hogar y dentro de la sociedad. Se ha estado hablando acerca de algunos personajes femeninos de la Escritura, y hemos visto que esto es algo hermoso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue escrita en un tiempo cuando la mujer no tenía ni voz ni voto,
cuando la mujer, por así decirlo, no valía para nada absolutamente, y la palabra de Dios menciona a mujeres, y esto es algo relevante. Esto es algo revolucionario en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer, porque Dios le da lugar a la mujer, la exalta, la honra, y le da la honra debido. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra virtuosa o virtuoso? La palabra virtuoso quiere decir que es algo que tiene valor moral ante los ojos de Dios. Esa es la palabra virtuoso, que tiene valor moral ante los ojos de Dios, que a Dios le agrada, que es una bendición para los que la rodean. Ahora, déjeme decirle que cuando hablamos de virtuoso, alguna persona dice, bueno, yo no tengo virtudes. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido personas muy virtuosas, talentosas, que ya traen habilidades ya y que no tuvieron que hacer nada para hacerlas, solamente ahí estaban, ya las tenían. A lo mejor tuvieron que desarrollar algo, pero no les costó mucho trabajo porque ya lo traían. Por ejemplo, una mujer hermosa en su aspecto físico, ya lo trae. Pero también hay aquí la palabra virtud que menciona la palabra de Dios, es alguien que por estar rendido a Dios, que hace la voluntad de Dios, entonces se dedica enteramente a poder de alguna manera alcanzar esas virtudes que Dios describe en la palabra de Dios. Esa es la actitud del libro de Proverbios. Es la actitud correcta de una mujer que da precisamente a esas características en la palabra de Dios. Y ustedes van a ir viendo que hay mucho que ver, hay mucho que estudiar, pero quiero decirles algo, que el evangelio, la palabra de Dios, es algo que debe de afectar todo lo que hacemos. La palabra de Dios debe de afectar nuestro hogar, deben de afectar nuestras casas, deben de afectar nuestras familias. Hoy día hay algo que está pasando en el mundo cristiano, y hay algo que está pasando dentro del mundo cristiano. Los teólogos, inclusive gente que se dedica al estudio profundo de la palabra de Dios, hay el día de hoy un grupo de personas que se llaman teólogos liberales. Y esos teólogos liberales, ¿sabes lo que hacen? Niegan la inspiración de las escrituras. Y tristemente muchas gentes, muchos pastores caen y creen en esas mentiras. Esos llamados teólogos liberales escriben libros, se dedican al estudio de las escrituras, pero niegan la palabra de Dios. Entonces quiero decirte que hace algunos años, en los años 60, 70, surgió en el mundo un movimiento que se llama el movimiento feminista. Y ese movimiento feminista entró a la iglesia, y ese movimiento ha crecido en el ambiente de la iglesia, y ahora con esas influencias ha influenciado a las mujeres. Quiero decirte que vivimos en un mundo que aborrece a los niños. Aborrece a los niños. ¿Sabes qué? Hay muchos abortos. Aquí en la Ciudad de México hay más de 800,000 abortos cada año, donde, o sea, son miles de niños que están siendo asesinados. El movimiento feminista aborrece a las mujeres. ¿Quién creó el movimiento feminista? Algunas personas dicen, lo crearon las mujeres, otros dicen, lo crearon los varones. Y lo crearon a través de engaños. ¿Por qué? Porque imagínate, en una plática que tenían dos hombres de los iniciadores del movimiento feminista, decían, mira, vamos a darle a la mujer que ella se crea también con las mismas, en el mismo papel del hombre. Tú puedes ir y tener hijos con una mujer, y esa mujer con esa cultura feminista va a decir, no te preocupes, o sea, tú vete, yo cuido y yo puedo sacar adelante a mis propios hijos. Y entonces la mujer salía y hacía cosas de los varones. Andaba en los antros, en los bares, con esa supuesta libertad. ¿Y eso a quién le conviene? A los hombres.
Porque los hombres han dejado de ser responsables y obviamente saben que esa mujer con ese movimiento y con esa mentalidad feminista, pues ella va a decir: yo salgo adelante por mis propias fuerzas, por mis propios méritos y no necesito de nadie. Y la mujer se vuelve liberal y empieza a tener relaciones, empieza a tener una vida de libertinaje. ¿Y eso a quién le conviene? A los hombres. Entonces, los que más odian a las mujeres, obviamente más que nadie, son los feministas. Aborrecen a las mujeres porque, ¿por qué? Porque no quieren que sean mujeres, no quieren ser mujeres, quieren ser hombres. Y obviamente con esto están negando los papeles específicos que Dios ha asignado a las mujeres. ¿Para qué? ¿Cuál es el papel de la mujer? Dice la Biblia, que refleje la gloria de Dios, la imagen de Dios en las que fueron creadas. Y esto es algo que se ha ido perdiendo. Nosotros todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos debe de surgir de la palabra de Dios. Debe de estar basado en la palabra de Dios todo. Miren, dice la Biblia en Génesis 1:27 que cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios creó al hombre. Y cuando dice al hombre, habla de el hombre y de la mujer, varón y hembra. Los dos tienen la imagen de Dios, algo, o sea, tienen algo que tiene que ver con la imagen de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre sea un hombre, y Dios creó a la mujer para que la mujer sea una mujer, para que actuara como mujer. Fueron creados a imagen de Dios. Quiere decir que los dos tenían una dignidad, un valor, todo igual ambos. Eso nos habla de que el hombre y la mujer delante de Dios en Cristo son iguales. Sin embargo, hablando en otro aspecto, tenemos diferentes roles, diferentes papeles, ocupamos diferentes papeles. La mujer ocupa un papel diferente en el hogar, el hombre ocupa un papel diferente en este mundo. Pero miren, Satanás, el enemigo, está atacando esto el día de hoy. Y obviamente el enemigo te aborrece a ti. ¿Sabes por qué aborrece el enemigo al hombre? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Porque el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Por eso lo aborrece, por eso lo odia. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere nada que ver con Dios y está atacando lo que es ser un hombre y está atacando lo que es ser una mujer, y él lo está arruinando el día de hoy. Está queriendo destruir los fundamentos y puede lograr destruir, corromper, pervertir y casi destruir. Y es importante entender esto. El hombre y la mujer somos iguales en Cristo, no hay diferencia. Gálatas dice la Biblia que para Dios, delante de Dios tenemos el mismo valor, pero tenemos papeles específicos cada uno. Tenemos el mismo acceso a Cristo, el mismo acceso al Padre, los dos, el hombre y la mujer. Ni el hombre ni el hombre tiene más ventaja, ni la mujer tiene más ventaja. Pero hoy vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de lo que es ser una mujer virtuosa. Y cuando hablo de mujer virtuosa, tiene que ver con mujeres casadas. Tiene que ver con mujeres casadas. La mayoría de las cosas que la Biblia habla de esta mujer virtuosa se refiere a ellas, pero obviamente ninguna joven diga: entonces no es para mí. Más bien al contrario, diga: bueno, ¿cómo es que yo puedo llegar a ser una mujer virtuosa? Yo quiero decirles que en la Biblia dice que la voluntad de Dios es que las mujeres se casen. La voluntad de Dios es que las mujeres se casen, que la mayoría de las mujeres se casen, es la voluntad de Dios. ¿Quién no se puede casar? ¿O quién está en una condición de no casarse? Bueno, la Biblia habla de aquellas mujeres o de aquellos hombres que tengan un don especial. Y ese don especial se llama el don de continencia. Ese don de continencia es bueno para los que lo tienen. Pero si la mayoría no lo tiene, por eso es importante que la mayoría se casen. Si tú tienes el don de continencia, bueno, pues puedes decir: yo no me voy a casar porque lo tengo.
¿Qué es el don de continencia? Pues es un don de parte de Dios, es un don que es de parte de Dios, es un don que algunas personas también por el servicio a Dios le pueden decir a Dios, dame ese don. Y si Dios te lo da, pues tú no vas a tener ninguna inclinación por el sexo opuesto. Y esto no se refiere a que seas homosexual o sea una mujer lesbiana, no, se refiere a que la persona puede desarrollarse como hombre, puede desarrollarse como mujer, puede servir a Dios, pero no tiene esa inclinación, no se anda quemando. Vamos a ver el texto que vamos a ir estudiando, que está en Tito capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos. El apóstol Pablo mandó a Tito. Tito era un discípulo de Pablo, era un ministro joven, y lo mandó a un lugar que se llamaba Creta. Era una isla de Grecia. Y ahí en Creta había ciertas cosas deficientes, había ciertas cosas que necesitaban ser ordenadas en la iglesia. Se habían convertido un grupo de personas y entonces Pablo manda a Tito para que corrigiese lo deficiente. Y entre otras cosas tenía que poner ancianos. Y le habla precisamente, le da instrucciones Pablo a Tito acerca de lo que quiere Pablo que Tito predique en la iglesia. O sea, le da instrucciones. Y dice aquí el versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué quiere decir la sana doctrina? O sea, la doctrina basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Sana doctrina quiere decir aquella doctrina que es saludable, aquella doctrina que me alimenta, que nos ayuda a crecer. Es importante entender que la doctrina apela a nuestro corazón, apela a nuestra conciencia, apela a nuestro espíritu. La que no es una sana doctrina solamente apela a nuestras emociones. Y muchas personas asisten a congregaciones donde no hay una sana doctrina y una diferencia o una manera de discernir que no es una sana doctrina, que solamente la gente se emociona, baila, canta, grita, aplaude, pero después sale y es todo igual. La sana doctrina apela apela a tu razón, apela a tu mente, a tu corazón, a tu conciencia, y eso produce cambios, te ayuda a crecer, te alimenta, es una doctrina saludable, te va a ayudar a enfrentar la vida cotidiana, la sana doctrina. Y el cristianismo es la sana doctrina. Todo en la palabra es doctrina, es enseñanza. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y la sana doctrina, ¿cómo se va a ver? Se va a ver en los frutos, lo que hacemos, en los frutos en nuestra vida que llevamos como resultado del Evangelio. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas, y no tenemos que ser solo oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, porque si no, amados, si solamente escuchamos, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios, no nos sirve de nada. Y tristemente que esa manera de hacer las cosas, de escuchar pero no hacer, es la religión más popular que está el día de hoy invadiendo a las iglesias. Es la religión más popular. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero hay poca gente que pone en práctica la palabra de Dios, y por eso pasan años y no cambia, no pasa nada en su vida. Oye, pero si escuchaste tantos mensajes, tantas ministraciones, fuiste tantos años a la iglesia, ¿qué ha pasado en tu vida? No pasó nada, porque era un oidor, pero no un hacedor. Y entonces dice el verso 2, Tito 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí la palabra ancianos se refiere no a los pastores, la palabra ancianos se refiere a los hombres de mayor edad en la iglesia. ¿Cómo debe ser un hombre de mayor edad en la iglesia? Debe ser sobrio, serio,
prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. En el verso 3 entra a lo que vamos a ir estudiando. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Aquí la palabra ancianas primero habla de ancianas, más adelante habla de jóvenes, después habla a los esclavos. O sea, está haciendo varias alusiones el apóstol Pablo a diferentes tipos de personas y está especificando la voluntad de Dios para cada uno de esos tipos de personas en la iglesia. Hay verdades para cada tipo de persona en la iglesia, y entonces nosotros debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Cuando habla aquí de ancianas, está hablando no de pastoras, porque la Biblia no menciona pastoras o ministras, no hay tal en la Biblia. Habla de ancianas, está hablando de mujeres de mayor edad, y después habla de jóvenes, que dice que las ancianas, verso 3 y 4 dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes a cómo ser mujeres, a cómo ser mujeres de Dios. El apóstol Pablo está aquí haciendo de alguna manera un principio. Está suponiendo que las jóvenes, por su falta de experiencia, por su falta de madurez, no tienden a ser sabias, sino que tienden a ser necias. O sea, si tú eres un anciano, está diciendo el apóstol Pablo, si tú eres una anciana, tú debes de ser una mujer sabia. Obviamente que esto no es una cuestión así de que así sea, porque Salomón era joven y era muy sabio. Salomón le pidió a Dios un día, dice que se le apareció Dios en sueños y le dijo Dios a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, y fue uno de los hombres más sabios, y era joven. Y que él, cuando empezó a gobernar, una de las cosas que le sorprendía era, decía: es que yo soy joven y este pueblo es muy grande, y Dios, dame sabiduría. Y Dios le dio de sabiduría. Entonces, si tú eres joven, mujer que estás aquí, joven que estás aquí, si tú eres joven, tú necesitas aprender. Tienes mucho que aprender. Y tienes mucho que aprender de las mujeres ancianas, porque las mujeres ancianas tienen experiencia, han aprendido de su experiencia. Las mujeres jóvenes no tienen experiencia, pero las mujeres ancianas tienen experiencia. Y ese es un fundamento, es un mandamiento bíblico. El mandamiento es que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Es un mandamiento para la iglesia, para los cristianos, las que tienen experiencia, las que tienen sabiduría, porque ha criado hijos, porque ya ha llevado un matrimonio durante algunos años, porque tiene mucho tiempo de caminar en Cristo. Y entonces las ancianas deben enseñar, y las jóvenes deben de tener la humildad de decir: quiero aprender, quiero buscar eso que tú tienes. Y nos empieza a dar cómo deben de vivir las ancianas. Dice, en primer lugar, deben ser reverentes en su porte. ¿Qué quiere decir reverentes en su porte? Quiere decir reverentes en su manera de vivir. La palabra reverencia habla de temor, un temor santo, un temor de Dios. Deben de tener santidad en todo lo que hacen. Deben de tener santidad en su manera de vestir. Deben de tener santidad en su porte. O sea, el evangelio, cuando ha venido a la vida de una persona, de una mujer, de un hombre, debe afectar cada área de nuestra vida.
El evangelio no es solamente algo para que tú creas que te va a llevar a la vida eterna. No, el evangelio no es para eso solamente. El evangelio nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas, y el evangelio afecta cada área de nuestra vida, toda nuestra vida, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de desenvolvernos. Esto es para las ancianas. Sabiduría, reverencia. ¿Sabes qué dice la palabra en Proverbios? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso tiene que ver con reverencia. O sea, una persona que tiene reverencia es aquella que tiene sabiduría, que tiene temor de Dios. Ahora, hay muchas cosas que Dios quiere decirnos y se encuentran en el libro de Proverbios. Vamos a ir estudiando a la par Proverbios también. Dice que tiene que ser reverente en su porte, reverente en toda su manera de vivir, una mujer virtuosa. La palabra de Dios me enseña cómo debo portarme en casa. La palabra de Dios enseña cómo debo vestirme, cómo debo mirar. Bueno, el temor del Señor debe de estar en todo lo que hacemos. Y obviamente que cada mujer que está aquí en esta tarde debe decidir qué manera de pensar vas a tener. Si la manera de pensar que el mundo le ha dicho a las mujeres, ¿sabes qué ha dicho el mundo a las mujeres el día de hoy? Y lo está repitiendo constantemente. Lo más importante para ti, mujer, es tu belleza externa, tu belleza física externa. Eso es lo que dice el mundo que es lo más importante. Que lo más importante es tu maquillaje, que lo más importante es que tú uses ropa cara. Quiero decirte que todo eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que han aprendido muchas mujeres de este mundo? De las revistas, de la televisión, las mentiras de Satanás que el diablo ha estado poniendo en sus mentes. Entonces, una de las cosas que uno debe decidir es: voy a decidir a quién voy a seguir. Voy a seguir la voluntad de Dios en su palabra para llegar a tener mis propias convicciones, o voy a seguir viendo y escuchando y siguiendo lo que me dice el mundo. Para el mundo, el día de hoy hay estereotipos, y te maneja estereotipos el mundo. Tienes que estar delgada, tienes que ser de piel blanca, tienes que tener un buen cuerpo, tienes que usar ropa que de alguna manera enseñe, muestre lo que tienes. Y eso es el mundo. Y obviamente cuando eso está influenciando en la vida de una persona, la persona lucha. La persona la persona empieza a tener problemas en su mente, y entonces surge o sufre toda una serie de persecución o de miradas. Y a nadie nos gusta que nos miren, a nadie nos gusta que nos observen, y eso es como una presión. Pero dice la Biblia que la mujer las ancianas deben ser reverentes en su porte. Otra cosa que nos dice ahí el texto: no deben ser calumniadoras. Y fíjate cómo Dios es muy sabio, y Dios conoce a la mujer, y el Espíritu Santo que inspiró a Pablo le dice a las mujeres: dile que no sean calumniadoras. A los hombres no les dice eso. A los hombres les dice otra cosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera la mujer es más susceptible a ese tipo de pecados. ¿Qué quiere decir calumniar? Quiere decir atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos e intenciones deshonrosas. Eso es lo que quiere decir calumniar. O sea, tiene que ver con chismear, tiene que ver con hablar de la gente cuando la gente no está presente, chismes y calumnias. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que nosotros nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, a las mujeres hay unos pecados que les asedian más que a los hombres. A los hombres hay otros pecados que les asedian más que a las mujeres.
Por ejemplo, el hombre es más dado a ver, a los ojos. Al hombre le dice al hombre, el que mira para codiciar ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre es más visual. Pero a la mujer es más de palabras. Por ejemplo, si tú eres mujer, hablas entre 25,000 y 30,000 palabras al día. Si tú eres varón, hablas entre 15 y 20,000. Y a veces es curioso. El hombre ya dijo todas las palabras y cuando llega a la casa, la esposa todavía tiene 10,000 o 15,000 palabras que decir. Y le pregunta al esposo, ¿y cómo te fue? Y la última palabra que el esposo va a decir es bien. Ya, se acabó. Y la esposa tiene todavía mucho que contar. Las mujeres entonces son más susceptibles a este pecado. El hombre es más susceptible a otros pecados. Entonces, algo que debes de estar consciente, mujer, que estás aquí en esta tarde, es que algo con lo que tú tienes que luchar. Tú tienes que luchar con algo. Ser una mujer virtuosa no es ser una mujer que hable demasiado. No es ser una mujer que hable demasiado fuerte. No es ser una mujer que hable en voz alta como de tratando de conseguir lo que quiere o de querer imponer su voluntad sobre los demás, y cuando no lo consigue, no consigue imponer su voluntad sobre los demás, entonces comienza a calumniar, a chismear y a decir cosas. ¿Sabes tú que en muchas iglesias, las reuniones de oración en muchas iglesias se convierten en chismes, entre comillas, espirituales? Te quiero comentar esto, hermanita, pero no te lo digo como chisme, es para que ores. Te digo este secreto para que lo lleves delante de Dios. Son chismes, chismear, aunque sea y suene muy espiritual, está mal. Y sabes una cosa, esto estaba pasando en la iglesia en Creta y estaba pasando en Éfeso, porque Pablo le escribe cartas a Timoteo y a Tito, y en ambas cartas les dice: no te metas en chismes. Dile a las mujeres que no sean calumniadoras, no te dejes llevar por eso. Eran ciudades diferentes, eran ciudades que estaban distantes la una de la otra, pero el mismo problema estaba en ambas. Había calumnias, el chisme. Una mujer virtuosa entonces es una mujer que tiene dominio sobre su lengua, dominio sobre su manera de hablar. Oh, la lengua. ¿Verdad que hace tiempo cuando tú ibas al médico, qué te decía el médico? Casi que en la lengua veían los problemas que tenía. A ver, saque la lengua. Y te revisaban la lengua y, no, sí, está usted enfermo. Una persona por ahí decía el otro día: si nos comiéramos nuestras palabras, ¿qué harían en nosotros? ¿Cómo nos estarían alimentando? Si nos comiéramos nuestras palabras, pues si tus palabras son para edificar, entonces tú estarías muy grande, muy fuerte, muy crecido espiritualmente. Pero si tus palabras no son palabras de bendición, son palabras de chismes, de murmuraciones, de quejas, entonces te envenenas tú mismo, te enfermas. Una mujer virtuosa es una mujer que tiene dominio sobre su lengua y cuida su manera de hablar. Mira, por ejemplo, a los varones, cuando los varones quieren buscar esposa, o cuando las muchachas quieren buscar un esposo, un varón que vaya a ser su esposo, alguien recomienda: debes de mirar sus manos, porque te va a decir: es un hombre que sabe trabajar, es un hombre que es responsable, es trabajador. Y a las mujeres, ¿qué les diría entonces? Si un hombre está buscando una mujer, ¿a dónde debe de mirar entonces? Su lengua. ¿Cómo habla? ¿Qué habla? Debe de mirar su lengua. Primera de Timoteo 5, del 11 al 13. Aquí el apóstol Pablo está hablando en un contexto de lo que pasaba en la iglesia de Éfeso.
fíjense ustedes, había mujeres cuyos esposos fallecían. Y entonces esas mujeres quedaban viudas y eran viudas jóvenes. Y había unas viudas más grandes, ya de más edad. Entonces Pablo le da una indicación a Timoteo y le dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, como que en la iglesia, queridos hermanos, había como un voto que las mujeres hacían, las mujeres viudas. ¿Y para qué estaban esas viudas en la iglesia? La iglesia tenía que hacerse cargo de ellas, les tenía que dar de comer, les tenía que dar dinero para su sustento, la iglesia tenía que hacerse cargo de ellas, pero las mujeres hacían un voto. ¿Para qué? Para dedicarse a la oración, para dedicarse a hacer la comida, visitar a los enfermos, llevar consuelo. Pero entonces le dice a las viudas jóvenes: no las admitas, no las pongas en la lista de las que deben ser financiadas por la iglesia. ¿Por qué? Porque después se quieren casar y quebrantan ese voto. Y uno de los pecados que menciona el apóstol Pablo es los pecados de la lengua. Habla de su lengua, o sea, no puede controlar su lengua. Entonces Pablo le dice: es mejor que esa viuda joven se case, tenga hijos, y no que ande entremetida, chismeando, ociosa, sino hablando lo que no debiera. Mejor que se casen. Proverbios 21:9 dice el texto: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, el libro de Proverbios está hablando de una mujer rencillosa. ¿Qué es eso? Una mujer rencillosa es una mujer contenciosa, es una mujer que pelea, y las cosas que hace tienen que ver principalmente con su lengua. Con su lengua. En una ocasión, un niño se acercó con su papá, le preguntó a su padre, un chico: oye papá, ¿cómo empiezan las guerras? Y el padre, en un alarde así como de sabiduría, él empezó a decir: bueno, mira, te voy a poner por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Aquella Primera Guerra Mundial empezó cuando Alemania invadió Bélgica. Y su mamá lo interrumpió en un momento y le dijo a seca: no, mira, explícale bien al chico, explícale cuándo empezó la guerra, que empezó cuando alguien asesinó al duque de Sarajevo. Y el marido le contestó, el marido algo molesto ya, le replicó a la esposa: bueno, a ver, ¿quién está contestando la pregunta, tú o yo? La esposa se encolerizó, salió refonfuñando del cuarto, azotó la puerta, un silencio tenso siguió en la sala, ahí después de esa salida intempestuosa de la mujer, y al final el chico dijo: papá, ya no hace falta que me expliques cómo empiezan las guerras, ya lo sé. Algunas mujeres son tan rencillosas que en un momento dado, cuando escuchan una enseñanza de que el marido es el sacerdote del hogar, que el marido tiene que tomar responsabilidad, esa mujer es tan rencillosa que cuando llega, sale y viene con el esposo y le dice: mira, si tú no te levantas, yo te voy a hacer que te levantes y te voy a sacudir para que lo hagas. O sea, siempre pelean, quieren tomar el control. Una de las cosas que tenemos que aprender del libro de Proverbios es que los proverbios muchas veces son extremos. O sea, está utilizando un lenguaje poético, son de los libros poéticos. Y te dice ahí: es mejor que vivas en un rinconcito del terrado de la casa, de la azotea de tu casa,
que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa y grande. Ahora, pero una mujer tiene esa tendencia, puede tener esa tendencia. Mira, los proverbios a veces hacen algo, utilizan un lenguaje que es exagerar las cosas para que recordemos lo que está diciendo. Así utiliza la palabra proverbios, o sea, una exageración de las cosas para que recordemos la enseñanza. Y te lo pone, es mejor que vivas en un rincón que en una casa espaciosa con una mujer así. Que una mujer así es como una gotera continua. Obviamente que está exagerando, está utilizando un mensaje, un lenguaje poético para que nos quede la enseñanza. O sea, imagínate a alguien, ¿no? O sea, está cayendo la gotera ahí junto a la cama, o está cayendo la gotera continuamente y se oye el ruidito, tic, 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 y pasan los minutos, los minutos, pasan las horas, y pasa el tiempo, y en un momento dado dice la persona, ¡ay, ya! Póngale algo a esa gotera. A ver, una gotera, inclusive si te cae en la cabeza durante semanas o meses, te puede abrir el cráneo. Así es. Por eso dice, la mujer que tiene amargura es como una gotera continua. Si la Biblia dice de estas cosas, mira, que son de los pecados que asedian a las mujeres, que por su naturaleza, o sea, las mujeres, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deben de ir a la palabra de Dios para entonces escudriñarse. Y en esta tarde es la invitación que yo les hago ahorita, hermanas, amigas, queridas mujeres que están aquí, ustedes escudriñense. Dios, escudriñame, Señor, escudriña mi corazón. No quiero pecar contra ti, Señor, quiero guardar mi lengua. Quiero aprender a ser una mujer sobria, una mujer prudente. Mira qué dice Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí habla de la mujer virtuosa. La lengua apacible es árbol de vida. O sea, da vida con esa lengua. ¿Sabes tú que el poder de la vida y la muerte está en el poder de la lengua? Porque con la lengua tú puedes edificar y con la lengua tú puedes destruir. Mira, si tu esposo es cristiano, tu esposo puede pelear contra 1000 demonios afuera en la calle, puede guardarse de cosas, pero no soporta una mujer que lo esté golpeando con la lengua, porque a veces la lengua da unos golpes que son más fuertes que da unas palabras que son más fuertes que los golpes. En el libro de Proverbios hay un capítulo, el capítulo 31, es el pasaje más largo de toda la Biblia de hablar de la mujer virtuosa. Quiero decirte que en el original hebreo, este capítulo 31 de Proverbios está en acróstico, para hablar de la mujer virtuosa. Es un acróstico en el original. Pero no está hablando en términos literales, está hablando de la mujer ideal, pero está hablando en un sentido metafórico, en un sentido espiritual, en un sentido poético. Porque si hablara en un sentido literal, pues entonces la mujer virtuosa es una mujer que no duerme. Porque uno de los textos dice que se levanta antes que salga el sol y se acuesta muy tarde en la noche. Y en la madrugada se levanta a dar de comer, de atender a sus hijos. Pues entonces sería una mujer que nunca dormiría. Pero utiliza términos figurativos para enseñarte, para darte una enseñanza de cómo es una mujer virtuosa. Dice Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría, la mujer virtuosa, y la ley de clemencia está en su lengua.
O sea, es lo opuesto a una mujer necia. Lo opuesto a estar chismeando, lo opuesto a estar calumniando. Cuando abre su boca esta mujer virtuosa, piensa en lo que va a decir. Piensa en lo que pueden generar sus palabras. Es prudente. Y utiliza palabras prudentes. Palabras sabias salen de su boca. Uno de los principales problemas que luego llegan a tener las mujeres es por esto, la lengua. Es un pequeño fuego, un pequeño miembro, pero puede encender un gran bosque. Y dice Santiago, y aún ese instrumento puede ser avivado por el mismo infierno. Tito capítulo 2, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Esa palabra calumniadoras es interesante porque es la misma palabra que utiliza la Biblia para referirse al diablo. ¿Sabes qué significa la palabra diablo? La palabra diablo significa calumniador o acusador. ¿Hay jóvenes solteros aquí, no casados? Si te casas con una mujer calumniadora, es como si te estuvieras casando con el mismo diablo. Es la misma palabra en griego. Y eso es tan grave. Es algo muy serio. Habla de un pecado tan horrendo que el Nuevo Testamento se refiere a este pecado y le da el título a Satanás de calumniador. Entonces una mujer virtuosa controla su lengua. Una mujer virtuosa tiene dominio propio sobre su lengua. La ley de clemencia está en sus labios. ¿Qué más dice Tito 2? No esclavas del vino. O sea, eso es obvio, no es borracha. Obviamente, ¿por qué lo está diciendo la palabra de Dios? Porque en el Imperio Romano, en la cultura de romana era un problema. Las mujeres tomaban mucho. Y Tito estaba en una isla, en Creta. Y en Creta el apóstol Pablo describió a los cretenses. Los describió ahí en la epístola y les dice algo muy fuerte el apóstol Pablo a los cretenses. Les dice que son necios, que son malas bestias, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así era el carácter que distinguía a los cretenses. Entonces las mujeres les dicen no esclavas del vino. Ahora, esto lo podemos aplicar no solamente a que una persona tome vino, sino más bien el término es a tener dominio propio. La mujer debe de tener dominio propio. No deben ser las mujeres adictas a las cosas. No deben ser adictas al vino, no deben ser adictas a la televisión, adictas a las revistas, adictas a la comida, adictas a cosas vanas, adictas a cualquier cosa. Quiere decir que tiene dominio propio en lo que consume. ¿Cuántas mujeres tienen problemas con la comida? Falta ese dominio propio. La mujer virtuosa entonces es una mujer fuerte en su carácter, en su virtud, en su piedad. ¿Qué más dice? Deben ser maestras del bien. Maestras del bien en palabras y en hechos. Una mujer virtuosa es una mujer que sabe lo que enseña la palabra de Dios, sabe lo que enseña la palabra de Dios y es alguien que puede enseñar a otras mujeres. En otras palabras, es una mujer que es buen testimonio para los demás. Pueden ser maestras. Ahora, cuando dice maestras no está diciendo que pueden ser pastoras o algo así. Ese oficio de la mujer no existe en la Biblia. Pero sí que las mujeres pueden ser maestras de otras mujeres.
De hecho, deben ser maestras de otras mujeres, que conforme tu vida a la palabra de Dios puedas enseñar otras cosas y enseñar a las mujeres jóvenes. ¿A qué debes de enseñar a las mujeres jóvenes? A amar a sus esposos, a cómo cuidar a sus hijos. Y las mujeres jóvenes tienen que aprender a cómo ser piadosas en aspectos prácticos. Y obviamente que esto no solamente es aplicable a mujeres casadas, sino también a solteras. Ya dijimos que la voluntad de Dios es que te cases. Y si la voluntad de Dios es que te cases y tú tienes ese anhelo y ese deseo de casarte, pues es importante que desde ahorita debes empezar. ¿Cómo debes de empezar, jovencita que estás aquí escuchando? Bueno, acércate a mujeres ya casadas. Acércate a mujeres ya casadas que tengan experiencia. Que tengan experiencia en la crianza de los hijos, que tengan experiencia en el matrimonio, por así decirlo, un matrimonio estable, que lleve bien su vida y su relación con su esposo, para que ellas con sabiduría con su sabiduría te puedan enseñar, que enseñen. ¿Por qué dice algo que te enseñen? Porque mira, la mujer muchas veces puede aprender de muchas cosas y a veces el mundo tiene muchas cosas que aparentemente te enseña, y la joven está aprendiendo de las novelas, la joven está aprendiendo de las revistas, la joven está aprendiendo de algunos otros lados, y aprenden en otros lados menos en la palabra de Dios. Y el único lugar donde podemos aprender a ser sabios para caminar conforme a la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y qué interesante, no dice los pastores enseñen a las mujeres jóvenes, no, dice las ancianas enséñenlos. ¿Por qué? Porque los varones muchas veces no podemos, no entendemos muchas veces a las mujeres. Pero una mujer te puede entender y te puede enseñar. Y obviamente las jóvenes deben de tener una humildad para poder decir yo quiero aprender. Una humildad. Y lo triste, ¿sabes qué? Hay una escasez de esto. A lo mejor las jóvenes mismas dicen, hermano, pero ¿a quién le pregunto? Volteo para muchos lados y no conozco una mujer que me pueda enseñar, no puedo pensar en ninguna. Es una tristeza grande eso. Pero eso no quiere decir que haya que desanimarse. Debe de haber ánimo. El ir a la palabra de Dios, a lo mejor orar más, esforzarte más para poder llegar a ser una bendición para otros. Y es lo que una mujer anciana en esta tarde pudiera empezar a pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame a ser una mujer anciana una mujer anciana de buen testimonio, con experiencia, que pueda cuidar mis palabras, que pueda ser madura, porque hay muchas jóvenes en la congregación que si ellas no están preparando, al rato van a tener problemas en sus matrimonios. Porque mira, ser una mujer virtuosa, eso es algo que no se aprende en el mundo. El mundo no te lo va a enseñar, la escuela no te lo va a enseñar, la universidad no te lo va a enseñar. O sea, es algo que no está en la naturaleza de la mujer, es algo que no lo trae la mujer. Es algo que lo debe de aprender. Y lo debe de aprender de la palabra de Dios, y lo debe de aprender de otras mujeres que ya han caminado con Dios, que rindieron su vida a Cristo, y entonces les pueden enseñar. El mundo feminista, el mundo feminista, ¿sabes? Le quita el valor y la dignidad a la mujer. Proverbios 18:22, mira lo que dice la palabra, está hablando de una mujer virtuosa. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya una mujer sabia, el que haya una mujer virtuosa, que haya una mujer que pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, ese hombre obtiene el favor de Dios. Quiere decir que es algo especial, es un privilegio especial. ¿Y sabes qué sugiere esto? El que haya esposa, haya el bien, alcanza la benevolencia de Dios. Sugiere que no es algo común. Porque la esposa o la mujer lo obtuvo del Señor. Eso ella no lo tenía, pero le pidió a Dios y Dios se lo dio.
O sea que Dios tiene que moldear a las mujeres para que ellas aprendan a hacer esto o estén preparadas para hacer esto. Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. O sea, tu padre te puede dejar una casa, una herencia, un terreno, una riqueza, pero el único que te puede dar una mujer prudente es el Señor. Y esa mujer prudente, obviamente, es una mujer virtuosa que se convirtió a Dios, que rindió su vida a Cristo, que se arrepintió y ahora está caminando con Dios. Esa es la mujer prudente. Proverbios 31:10. Aquí dice este texto, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, como diciendo, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde se congrega? ¿De qué nación es? ¿A qué iglesia va? Está diciendo como algo raro, no es algo común. Y la asemeja a las piedras preciosas. Yo te pregunto, ¿son comunes las piedras preciosas? ¿Las podemos encontrar afuera, en la calle, caminando? No, no son comunes, son raras. Bueno, no es que sea rara una mujer virtuosa, pero es algo que es tan precioso, es algo precioso, es algo que tiene un valor tan grande, algo que el Señor le da un valor grande. Y esas mujeres, dice, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esas personas, ¿quién la hallará? ¿Dónde está? Obviamente que la mujer es la que tiene que aplicar su corazón, su deseo, con toda diligencia para decir qué es lo que enseña la palabra de Dios, porque yo quiero ser una mujer virtuosa. Tito capítulo 2, verso 4. ¿Qué más dice? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Otra vez lo vuelvo a decir, la mayoría de las jóvenes seguramente se van a casar. Dios quiere que te cases. A Dios no le gusta la soledad. La soledad no es para el hombre. Cuando Dios vio a Adán solo, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y entonces, mira, de todo lo que les pudiera decir a las mujeres ancianas, les dice una cosa: que amen a sus maridos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. O sea, el amor por sus esposos y el amor por sus casas. Y esa es la palabra. La piedad verdadera, ¿sabes dónde se refleja? Se demuestra en la casa, en el hogar. Ahí se demuestra la piedad verdadera. El día de hoy existe mucha piedad externa. La gente le gusta la piedad externa. Hay iglesias que enseñan la piedad externa. No te pongas esto, no te pongas aquello, no hagas esto, no hagas el otro. Tu ropa tiene que ser así, tiene que ser atado, hasta de colores, de tal color y de tal color. Aquí no menciona eso. Aquí menciona que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y ¿sabes una cosa? Aquí menciona el amor. Y la manera más grande que una mujer demuestre que ama a su esposo, ¿sabes cuál es la manera en que demuestre que ama a su esposo una mujer? No es que lo esté besando, no es que lo esté tocando, es respetándolo. Respetando a sus maridos. Eso lo dice en Colosenses, que las mujeres respeten a sus esposos. Mira, los hombres somos muy diferentes que las mujeres. En estudios que se han hecho, los hombres pensamos totalmente diferentes que las mujeres. Las mujeres tienden a ser más emocionales, los hombres tienden a ser menos emocionales, pero una de las cosas que el hombre necesita es respeto. La Biblia dice que el hombre es gloria de Dios y que la mujer es gloria del varón. O sea que la mujer le puede dar gloria a su esposo respetándolo.
El esposo puede darle gloria a su esposa como tratándola con amor, con delicadeza. Y una de las cosas que la mujer puede demostrar su amor a su esposo es respetándolo en una humildad genuina. Y obviamente haciendo lo que el esposo dice, siempre y cuando lo que él diga o lo que él le mande no contradiga la palabra de Dios. Proverbios 31:11 dice aquí: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Sabes por qué un hombre puede confiar en una mujer virtuosa? Confía en ella porque le ama, porque lo respeta. Y entonces confía en ella porque lo ama. Quiero decirte que en el libro de Proverbios hay un capítulo que es el capítulo 7 de Proverbios. Si tú has leído o no lo has leído, yo te encargo que lo leas más tarde en tu casa. Lee Proverbios 31 y lee Proverbios 7 y ahí hay unos contrastes muy grandes. En el 7 habla de la mujer ramera. En el 31 habla de la mujer virtuosa. Proverbios 7:19. Vamos a ver solo un ejemplo. Está hablando de esta mujer, está hablando en un contexto de que ella va a cometer adulterio con un joven. Salió de su casa, fue a buscar al joven, ella lo fue a buscar al joven, porque le dice el argumento: porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. O sea, como diciendo, no sé a dónde se fue, pero seguramente va a tardar muchos días porque se llevó la bolsa de dinero consigo. Vi que llevaba mucho dinero, seguramente va a tardar. Así que ven, embriaguémonos de amores. Entonces imagínate, obviamente que un esposo así, que tiene una mujer así, no puede confiar en ella. Porque sale el esposo y sale también la mujer. En cambio, a una mujer virtuosa, la mujer virtuosa, el marido puede confiar en ella, porque la esposa va a cuidar de la casa, va a atender a los hijos, está al pendiente de su marido, es fiel a él físicamente, es fiel a él emocionalmente, es fiel a él y reserva sus emociones y reserva su amor para su esposo. Y puede tratar con los negocios de la casa, donde hay ese amor, ese respeto, esa confianza. Es una mujer en la que se puede confiar. Es una mujer que cumple con sus responsabilidades. Es una mujer que cumple con lo que dice. El marido confía en ella. Por eso dice amar a sus maridos. ¿Qué quiere decir? Mira, las mujeres necesitan escuchar esto. Las mujeres necesitan escuchar, y sobre todo las jóvenes, porque seguramente las ancianas o las adultas o las que ya están casadas ya se dieron cuenta de eso, que el amor no es algo emocional. El amor no es de que siempre vas a sentir las mariposas en el estómago. El amor no es de que cada vez que lo veas, ay, casi te derrites. No, el amor no es así. El amor te lleva y te dice que debes amar a tu esposo aun si tienes ese sentimiento o no lo tienes. Porque díganme ustedes, mujeres, ¿ha llegado momentos en que sienten que no aman a sus esposos? No lo comente aquí. Amor es la palabra dedicación, entrega. Porque dices, híjole, no sé si amo a mi esposo. Bueno, es que ya se acabó esa emoción, se acabó ese sentimiento de la mariposa. Ahora llegó la realidad. Y es una mujer que cumple con sus responsabilidades, cumple lo que dice. Amarlo. Amar es la palabra edificación, dedicación, entrega. Cristo amó a la iglesia, que se entregó y se sacrificó por ella. Las emociones las va a ver, qué bueno que las haya, pero si también va a llegar el tiempo donde no van a querer amar a sus maridos. A lo mejor vas a querer golpearlo. Pero el amor es una entrega, es una dedicación. Y dice amar a sus maridos y a sus hijos, es el segundo punto.
La mujer virtuosa es una mujer comprometida con sus hijos. ¿A qué? A criarlos en el camino del Señor, los ama en todo sentido, especialmente espiritualmente. Y quiero decirles, una mujer casada que no quiere tener hijos, porque el día de hoy se da mucho eso. Ya la mujer dice, bueno, nos casamos, pero 0 hijos. No quiero tener hijos. En el mundo, ¿sabes por qué no quieren tener hijos? Porque cuando vaya a la playa y me ponga el bikini, no quiero que se me vea ahí una estría, no quiero que si me hagan una cesárea se me vea ahí la herida. Y por eso no quieren tener hijos. Eso no es bíblico, eso es traición a la palabra de Dios. Si eres casada, la voluntad de Dios es que intentes tener hijos. ¿Y cuál es el ministerio principal de las mujeres? Su hogar, enseñar y cuidar. Segunda de Timoteo 1:5. Mira lo que dice Pablo de un jovencito. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está hablando a Timoteo. Y aquí nos dice cómo fue que Timoteo conoció al Señor. Timoteo conoció al Señor cuando fue criado en el temor del Señor por su abuela y por su madre. O sea, 2 mujeres piadosas criaron a Timoteo en el camino de Dios. Entonces, mujer que estás aquí, tú tienes ese privilegio de criar a un Timoteo. Ese niño que se mueve mucho, ese niño que corre, ese niño que habla y que dice, y que muchas veces tú dices, ya no aguanto. Bueno, imagínate que pueda llegar a ser un Timoteo, un hombre de Dios, que sea un ministro, un hombre de Dios que sacuda al mundo con el evangelio. Hay la historia de una mujer llamada Susana Wesley. ¿Sabes cuántos hijos tuvo Susana Wesley? 16. De esos 16 se le lograron 10. 6 murieron. Y 2 de ellos llegaron a ser 2 hombres de Dios que sacudieron con el evangelio toda Inglaterra. Carlos Wesley y Juan Wesley. ¿Y sabes dónde empezó las reuniones esta mujer, Susana Wesley? Porque ella empezó a reunir a otras mujeres y en algún tiempo se quedó sola educando a sus hijos porque su esposo, de una deuda que adquirió, fue a la cárcel. Y se quedó sola atendiendo a esos 10 hijos y los pudo sacar adelante. Y este hombre, Juan Wesley, era un erudito. Era un hombre que escribió comentarios en francés, en inglés, en latín. Sabía el griego, sabía el hebreo. Era un hombre, un estudioso. ¿Y de dónde tuvo todo eso este hombre, Juan Wesley? De su madre. Porque su madre también le leía en latín y le leía en griego y le leía la palabra de Dios cuando era niño. Era una mujer que sabía muchas cosas, tenía muchos talentos, y empezó una reunión de oración en su casa y les predicaba a las mujeres la palabra de Dios, y esa reunión se llegó a ser como de 200 mujeres que iban ahí a escuchar la palabra de Dios. Una mujer virtuosa es una mujer comprometida en amar a sus hijos. ¿Qué dice la palabra de Tito 2:5? A que las mujeres sean prudentes. Vamos a ir rápido, se nos está acabando el tiempo y el tema es largo. A ser prudentes. ¿Qué quiere decir prudentes? Tener una mente sana, con dominio propio sobre los pensamientos. Es una mujer sobria. Tener prudencia, ¿qué quiere decir? Pensar de antemano, aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a las decisiones diarias. O sea, no es hacer las cosas sin pensar. ¿Cuántas personas de repente dicen, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? No sé qué me pasó. Me trago mis palabras. ¿Qué más dice? Castas. Que las mujeres deben ser castas. ¿Qué quiere decir la palabra castas? Egias es el término, es relacionada a santo y santidad, santidad personal, o sea, pureza, que son puras, que son limpias, sin contaminación.
Y eso se aplica emocionalmente, físicamente y espiritualmente. En lo físico tiene que ver con su manera de vestir. Las mujeres deben de vestir, según 1 de Timoteo 2, 9 y 10, deben de vestir con pudor, con modestia. Pudor y modestia. ¿Qué quiere decir con reverencia? La palabra modestia quiere decir humildad, reverencia, con reserva. O sea, que no está entregando su cuerpo a los ojos de todo el mundo, que va a guardar su cuerpo puro de los pensamientos y de la lujuria de los hombres perversos que están en el mundo. Y es que, amados, queridas mujeres que están aquí, o sea, los hombres pensamos totalmente diferentes que las mujeres. Yo lo he dicho en algunas ocasiones y a veces hasta parece broma, pero mire, las mujeres pueden ver un hombre que anda en short, con un pantalón corto, anda en short, y la mujer no le llama la atención las piernas, a lo mejor hasta siente pena por ese joven. Dice, no se cae. Pero una mujer, si se pone un short, mire, hay hombres que, como dicen, hasta la escoba. O sea, el hombre es diferente en su manera de ver. El hombre es diferente en su manera de ver. O sea, el hombre puede excitarse solamente por ver un cuerpo. ¿Por qué crees que la pornografía, el hombre, hay tanta esclavitud a la pornografía? Porque el hombre se ha esclavizado a eso, porque el hombre puede quedar esclavo por los ojos. El hombre es más visual, compra. El hombre compra por lo que ve. Lo más peligroso es un hombre que trae dinero. ¿Por qué? Porque compra y puede llegar con una caja de peines a la casa y dice, compré 20 peines, ¿para qué? Si aquí nada más hay 2 cabezas. Pero compró porque traía dinero. Una vez de broma yo dije, bueno, hay una persona que compró hasta una podadora porque estaba en oferta, y cuando llegó a su casa se acordó que no tenía pasto. Pero el hombre compra. El hombre entra a la tienda y compra. O sea, compra. El hombre, si no trae dinero, no compra, no va. Pero la mujer no, le gusta ver. La mujer le gusta ese lugar, pero a la mujer es diferente. Entonces debes de tener cuidado en lo que produces con tu manera de vestir. En Proverbios 7 habla de la mujer ramera. Y ahí me llama la atención que le llama atavío de ramera. ¿Cómo será el atavío de ramera? Una mujer que no sabe cómo el hombre piensa, pues obviamente es muy difícil que tome sus precauciones. Porque a veces la mujer se viste para otra mujer, pero realmente hay muchos hombres alrededor. Con estas uñas que me pinté, voy a hacer casi que el suspiro de todas, dice la mujer. Pero lo que provoca con su ropa. ¿Cómo son las modas el día de hoy? Más que vestir, el día de hoy parece que la moda es desvestir. Y eso también se aplica a los hombres, no solo a las mujeres. En Apocalipsis 18, cuando habla de Babilonia, la grande, la madre de las rameras, la madre de las abominaciones, Apocalipsis 18 habla de la mujer ramera. ¿Sabes cómo estaba vestida esta mujer? Dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Imagínate los colores. Púrpura como morado, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, era una mujer extravagante, estrafalaria en su manera de vestir. O sea, habla de la pureza. Debe salir del corazón. La mujer virtuosa no va a dar tanta importancia a su belleza externa como a su belleza interna. Ahora, es importante decirlo, no está diciendo que no nos peinemos. No nos está diciendo que no nos peinemos. No nos está diciendo que pase el peine por ahí. Belleza. Algunos tenemos, por lo regular, una definición equivocada de la belleza. Hay una belleza verdadera,
¿Cuál es la belleza verdadera? Una mujer que vive modestamente, es una mujer que brilla con la gloria de Dios, es una mujer que tiene gozo de Dios, tiene alegría, tiene contentamiento en su corazón. Pero imagínate una mujer que siempre anda con mala cara, siempre anda haciendo berrinches. Es una mujer manipuladora y siempre quiere manipular con su rostro, con su cara. La Biblia habla de esto, de una mujer que es prudente, es casta, es pura. Proverbios 31:30, ese pasaje que seguramente algunos se saben de memoria. Engañosa es la gracia, ¿qué dice? Y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esta palabra gracia, la que traduce aquí Proverbios, no es la palabra gracia la que nos salva del pecado y de la maldad. No, es la palabra que habla del encanto. Engañoso es el encanto. Engañoso es el encanto. Engañosa es la hermosura. Vana es la hermosura. Entonces una mujer virtuosa se va a guardar casta, pura. Obviamente las jovencitas deben de ser muy cuidadosas en esto. No van a andar jugando con sus emociones, con sus sentimientos. No van a andar metidas en noviazgos. El día de hoy hay algo, miren, hay algo tan fuerte, tan tremendo, que a veces, digo, nosotros somos de otra época. Nosotros somos de otra época. El día de hoy ya todo ha cambiado con la tecnología. Hoy, anteriormente todavía se usaba que una persona anduviera cortejando a una joven, cortejando a la esposa o a la que hoy es su esposa. Tenías que ser caballeroso, tenías que invitar un café, un helado, tú pagabas. Era algo, o sea, que de alguna manera te costaba. El día de hoy ya no. Aquí en el WhatsApp le mando un beso por el WhatsApp, me responde con otro y ya somos novios. Nos quedamos de ver, salimos y al rato ni te conozco. Todo es rápido. Por eso hay tanta frustración, por eso hay tantas relaciones insanas, hay relaciones tan superficiales. Y obviamente, estoy triste, pongo una carita triste. Estoy contento, pongo una carita contenta. Y ya todo es así, ahí por ese medio. Ya no hay esa relación, ya no hay eso que nos costaba trabajo antes. Ya no hay ese de esperarse. Ya no hay eso de que la joven dice, no, espero, respétame. Ahorita no, nada de eso, ahorita vamos a esperarnos. Ve y habla con mis papás. No, ¿qué va a haber eso? Deben de ser cuidadosas en su casa. Cuidadosas en su casa. Que gobiernen bien su casa. Y mira, amado, eso es lo que dice la palabra de Dios. Es una parte solamente. Dios quiera que más adelante sigamos hablando de este estudio de la mujer virtuosa. Y esto yo lo quise hacer precisamente como un intermedio de lo que se estaba hablando, porque se estaba hablando de las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, pues hablamos en general de ellas. Pero se nos pasan por alto tantas cosas, que esto es lo que tenía en el corazón esas mujeres. Este es el temor de Dios que movió a esas mujeres a hacer las cosas para Dios, para guardarse para Dios. Y eso es lo mismo que puede pasar contigo, querida hermana, mujer que estás aquí, varón que estás aquí también. Tómalo de parte de Dios, porque a lo mejor un varón dice, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Mucho tiene que ver, porque mira, si tú estás casado con una mujer cristiana, con una mujer que ama a Dios, tienes que valorar mucho eso, y tienes tú que caminar junto a ella, tienes que arrepentirte y tienes que volverte a Dios, porque el día de hoy hay mucha falta de hombría, hay mucha falta de masculinidad también.
Al hombre el mundo ha robado la masculinidad, y a la mujer pues también le ha gustado eso, que el varón no sea masculino, que el varón no sea hombre, y le ha robado la masculinidad. Y desde niños a los niñitos ahí, no corras, no hagas esto, no pelees, no. O sea, a veces es parte de ellos y se los tratamos de quitar. La mujer, ¿qué fue lo que pasó? Eva pecó primero. Hubo un momento en que Adán no había pecado, Eva había pecado, pero Adán, en lugar de pararse por Dios y llamarle la atención a su esposa, incurrió en la transgresión y siguió a su esposa y no siguió a Dios. Entonces, qué importantes son las mujeres en el hogar. Yo siempre lo he dicho, que el ambiente de la casa muchas veces lo genera la esposa. ¿Está contenta la esposa? Todo está contento. ¿Está enojada? ¿Está de mal humor? Hay un problema. La masculinidad. Cuando tú ves las historias de los hombres que hicieron cosas grandes, descubrimientos. Un tal Fernando de Magallanes conquistó, o sea, se fue, hizo una ruta, hizo mapas. La ruta de Magallanes. Cuando tú ves todos esos hombres que conquistaron, tú dices, ¿y yo? ¿Qué he hecho? Y el hombre ha perdido su hombría, pero Dios le ha dado al hombre, al ser humano, ha puesto en su corazón parte de Dios, esa imagen y semejanza, para que tú seas un varón de Dios, para que tú seas un hombre de Dios, que lleves adelante tu hogar, que seas el primero que salgas adelante. En hombría, en valor, en respeto, en amor a tu esposa, en caminar con Dios. O sea, no es una vergüenza. Eso quítatelo de tu mente, porque la gente ha dicho, el mundo ha dicho, es que la religión es para las mujeres, es para los niños, es para los ancianos, pero tú eres un hombre, es para ti que tienes un hogar y que tienes mucha necesidad de llevar adelante tu casa, tu hogar, para que te des cuenta de cuánta necesidad hay en tu casa, y que a veces esa necesidad eres tú el que la puedes suplir con la ayuda de Dios. Varón, tienes que levantarte. Tienes que levantarte para ayudar a ser una mujer virtuosa en tu casa. Mujer, tienes que esforzarte y ver la palabra de Dios para que tú llegues a ser esa mujer virtuosa. ¿Sabes cuál era la bendición que le decían los ancianos allá, por ejemplo, cuando Rebeca se fue con Isaac? Cuando las mujeres se iban con sus esposos, ¿sabes cuáles eran? Que Dios te haga una madre en Israel. Que tengas la bendición de Lea, que tengas la bendición de Raquel, y que Dios te dé hijos. Las bendecían de esa manera. Mujer, eso es lo que Dios te pide, ser una mujer virtuosa. El camino es claro, es limpio. Pero ¿sabes qué se requiere? Se requiere un corazón cristiano para andar y para caminar con Él. Un corazón cristiano, un corazón arrepentido, un corazón redimido, ya de decir, ya basta de dejarme llevar por el mundo. Yo quiero algo de Dios, realmente lo quiero. Este mensaje no es para afectar tu emoción, este mensaje es para afectar tu corazón, y que salgas de aquí realmente diciendo, cuánto tiempo he perdido, estoy viniendo a la iglesia, pero mira, realmente no he hecho nada. Tengo la religión popular del oír pero no hacer. Hoy que cambie eso y que sea una religión pura y sin mancha delante de Dios, o sea, de hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo va a hacer, y Dios te va a ayudar, y hay promesas de parte de Dios. Así que en esta tarde vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas. Gracias, Señor Jesús, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y de ver los pasajes tan claros, Señor, que tienes para nosotros. Gracias por las familias que están aquí, por las mujeres que están aquí, Dios, y sobre todo por las mujeres que quieren empezar a caminar contigo como tú mandas, Señor. Las que quieren hacer tu voluntad, las que quieren hacer la diferencia, Señor, en este mundo. Padre, ayúdanos, Señor. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo, Señor, las estadísticas nos alarman, nos asombran. Tantas jovencitas que salen embarazadas, tanto machismo que hay, Señor amado.
donde muchas mujeres son golpeadas, son vejadas, Señor, donde son tratadas mal, Señor. Hay mucha muerte de mujeres en este mundo, en este tiempo. Pero también, Señor amado, muchas mujeres han perdido su dignidad, Señor, tratando de ser como el mundo es. Han perdido su visión tratando de buscar lo que el mundo ofrece, Señor. Pero yo te pido que tu Espíritu sea claro en ellas, Señor. Que les hables lo que tú quieres para sus vidas, que no les quede duda, que sea tu Espíritu Santo el que las ministre, Señor. Que surja el deseo en el corazón como tú lo produces, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, que provoques en ella, Señor, el decir: yo quiero ser esa mujer virtuosa, yo quiero ser esa mujer prudente, esa mujer santa, esa mujer pura, casta. Padre Santo, y encomendamos a tu Espíritu Santo esta palabra, Señor, que caiga en buena tierra, que caiga en los corazones, y que tu nombre sea glorificado en las vidas, en las familias, en los matrimonios. Levántanos a los varones, Señor, para que seamos cabezas del hogar, Señor, para que no nos quedemos atrás, Señor amado. Así como la Biblia dice que el hombre necesita ser respetado por la esposa, también la palabra de Dios dice que los hombres amen a sus esposas. Que nos ayudes a amar a nuestras esposas, Señor, a tratarlas afablemente, Señor, como a vaso frágil, para también hacer nuestra parte, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios, por esta palabra, y séllala en los corazones. Amén, Señor. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos. Que Dios les guarde.